Bueno, buenas noches. Mi nombre es Kevin Andrés Cabrera Córdoba y voy a hablarles sobre la técnica séptica para procedimientos radiológicos. Mi grupo de trabajo está conformado por Ana Jacqueline Andrade Muñoz, Cristian David Benavides, Daniel Felipe Obando Paz y Dora Estefanía Pantoja Pantoja y mi persona, Kevin Andrés Cabrera Córdoba. En este caso vamos a hablar sobre la técnica séptica. ¿De qué estamos hablando? Bueno, la técnica séptica es un conjunto de medidas y procedimientos que se aplican con el objetivo de reducir al mínimo la contaminación microbiana para los pacientes y los equipos. Esto pues para garantizar la calidad y debe ser implementada en procedimientos invasivos por personal capacitado. Consideraciones generales. Todo el personal de salud debe recibir esta capacitación. Es fundamental establecer áreas limpias y sucias durante el procedimiento. Y esto incluye, por ejemplo, ya lo vamos a ver más adelante, la higiene de manos, ya sea clínico-quirúrgica, el uso de guantes, mascarillas. En este caso vamos a comenzar primero por la higiene de manos. Esta tenemos tres tipos, que es la clínica, la quirúrgica y con el alcohol de gel al 70%. ¿Cuál es la diferencia? Que la clínica pues se utiliza agua y jabón, sí, para eliminar la flora bacteriana, mientras que la quirúrgica es un poco más exigente que la clínica. Esta se utiliza con un jabón antiséptico para reducir igual la flora microbiana y pues el último sería con alcohol gel al 70%, que pues igual desinfecta, pero no reemplaza lo que es el lavado quirúrgico. Sí, esto se debe usar en tal caso de que no se tenga a la mano un lavamanos y pues no se debe usar en caso de que se mire pues en la mano, digamos, suciedad visible. Tenemos, por ejemplo, el uso de guantes, que tenemos estériles y los de procedimiento, que pues los estériles se usan para el contacto con cavidades o tejidos estériles, como cirugías, curaciones, aspiraciones, procedimientos invasivos y partos, mientras que los de procedimiento se emplean para evitar el contacto con sangre, fluidos corporales y secreciones. Tenemos, por ejemplo, los guantes de látex y los de polietileno. También tenemos el uso de mascarillas, de gorro, de delantales estériles, que lo que hacen es crear como una especie de capa protectora frente a los gérmenes y agentes infecciosos que se pueden transmitir en el aire o podemos transmitir hacia el paciente. Por ejemplo, el uso del gorro salvaguarda lo que es el campo estéril de una caída accidental del cabello. El uso del delantal lo mismo, que era una barrera o mecanismo entre el personal y el paciente y pues el campo estéril, que es una superficie libre de gérmenes donde vamos a tener nosotros todas las herramientas e implementos que vamos a usar para el procedimiento y todo debe estar completamente estéril como lo dice su nombre. Esta es la bibliografía. Bueno, ahora vamos a hablar sobre los medios de contraste en radiología. Comenzamos primero entendiendo la importancia de qué son los medios de contraste. Estos son, digamos, medios que se utilizan, sustancias que se utilizan para mejorar la visualización de ciertas estructuras internas del cuerpo en las imágenes radiológicas. Esto pues ayudando a facilitar y a diferenciar los tejidos de los órganos y pues obteniendo por ende un mejor diagnóstico. ¿Qué son? Pues son sustancias químicas, como lo vamos a ver más adelante, que es con el objetivo de que se utilicen permitiendo pues, la visualización de estructuras y sea más fácil para el médico radiólogo el dar un diagnóstico, pues visualizando estructuras que por otro lado serían muy difíciles de detectar. La importancia sería pues que estos nos ayudan a mejorar la calidad del diagnóstico, permitiendo identificar de manera muy fácil lo que son lesiones, tumores y alteraciones en los órganos internos con mayor claridad. Estos los podemos clasificar según su composición química y según la modalidad en la que se esté usando. Por ejemplo, en su composición química tenemos los iónicos y los no iónicos. Los más usados y los que pues, se utilizan más serían los no iónicos porque son menos viscosos, menos y generalmente pues mejor tolerados por los pacientes, mientras que los iónicos son más osmóticos y por lo general pueden causar reacciones adversas. Tenemos, por ejemplo, los que se clasifican en gadolinio, los contrastes yodados y los de bario. Cada uno pues se utiliza según el medio en el que se vaya a usar. Por ejemplo, el de gadolinio se usa mucho en resonancia magnética, los contrastes yodados se utilizan mucho en tomografía y los de bario se utilizan mucho en lo que son estudios gastrointestinales como el esófago, el intestino delgado
o el enema de bario, ya que, por ejemplo, el bario recubre muy bien la mucosa y mejora el contraste en las imágenes radiográficas. Y además no se absorbe en el organismo, lo que hace seguro su uso. Los contrastes yodados en tomografía y en radiografía se utilizan porque bloquean los rayos X, proporcionando imágenes de alta calidad, por ejemplo, en angiografías. Y los de gadolínio pues se utilizan ya en resonancia magnética, pues mejorando la diferenciación entre los tejidos y las lesiones. Y por su función, pues se utilizan también según lo que se quiera analizar. Por ejemplo, se pueden utilizar para estudios vasculares, para visualizar estructuras anatómicas o para visualizar ciertas lesiones, lo que permite un diagnóstico mucho más preciso. Estos, pues en las diferentes imágenes los vemos, por ejemplo, en tomografía, los contrastes permiten realzar lo que los vasos sanguíneos, órganos y tejidos específicos, como lo dije, usando agentes yodados. Por ejemplo, en resonancia se utiliza mucho los que son los que a base de gadolinio para realzar áreas de inflamación o tumores. Y por ejemplo, mm, y los que sí eran de varios, los que ya los nombré anteriormente, que se utilizan más que todo para estudios gastrointestinales y esófago. Eso es todo, muchas gracias. Cordial saludo para todos. Mi nombre es Ana Jacqueline Andrade Muñoz, del programa de Tecnología en Radiología y Imágenes Diagnósticas de la UNAM, del curso de Imagenología Especial. Ahora vamos a ver las dosis de los medios de contraste para exámenes radiológicos. Bueno, estos van a variar según el tipo de examen. Para urografía tenemos que de un año, un niño de un año es de 7 a 10 mililitros y eh, mayores de 12 años se les aplica dosis de adultos. Para una flebografía tenemos que de 10 a 50 mililitros en extremidades superiores e inferiores de 50 a 100 mililitros. Para una angiografía tenemos que por 300 miligramos de yodo por mililitro o 300 miligramos de yodo por mililitro, con volumen de 20 a 60 mililitros por inyección. Para una mamografía de contraste, bueno, de 300 miligramos de yodo por mililitro. El volumen recomendado es de 1,5 mililitros por kilogramo de peso corporal o 1,3 mililitros por kilogramo, dependiendo pues del medio de contraste. Para una tomografía computarizada de los neonatos lactantes, se debe tener en cuenta, sí, que es de 0,1 milimol de gadobutrol por kilogramo de peso corporal. En adultos es de 0,1 milimol por kilogramo de peso corporal, que equivale a 0,1 mililitros por kilogramo de una solución de Gadovis. Para bueno, ahora ya vimos vamos a ver los medios de contraste con gadolínio. Bueno, se recomienda las dosis en niños neonatos también es el propio término de 0,1 milimol de gadobutrol por kilogramo de peso corporal, que equivale pues a 0,1 milimol de gadovis por kilogramo de peso corporal. En adultos se recomienda de 0,1 milimol por kilogramo de peso corporal, que equivale a 0,1 mililitros de kilogramo de una solución de gadovis. Bueno, ahora vamos a ver las reacciones a los medios de contraste yodados. Bueno, de las bandas de las más leves hasta las graves, podemos encontrar en leves desde cefalea hasta cambios leves en el pulso y la presión arterial. Entre las moderadas, perdón, presión arterial y las graves podemos encontrar dificultad para respirar o pues reacciones mortales. Bueno, ahora vamos a ver las reacciones adversas a los medios de contraste con gadolinio. Entre las leves encontramos leves, náuseas, vómitos, intranquilidad, urticaria, inyección de sensación de calor generalizada. Moderadas encontramos desmayos, urticaria extensa, eh, edema orbital. Las graves, parada cardíaca, arritmia, pérdida de la conciencia y colapso broncoespasmo. Se debe tener en cuenta también que la administración de agentes de contraste con gadolinio puede provocar la formación de depósitos cerebrales, especialmente con agentes lineales. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a ver el protocolo de venopunción. Bueno, el protocolo de venopunción es o hace referencia al procedimiento médico en el que se introduce una aguja para extraer sangre, también para administrar medicamentos por medio de vía intravenosa. Para realizar este procedimiento vamos a recurrir a unos pasos para realizarlo mejor. En primer lugar, se debe informar al paciente sobre pues, lo que se va a hacer y por qué se va a hacer. Se necesita tener en cuenta también la identificación y verificar que los datos del paciente sean correctos. Preparar los instrumentos, guantes estériles, el torniquete y el catéter o aguja en el que se va pues, insertar y para pues también recoger la sangre si es el caso. Lavar las manos adecuadamente, realizar la asepsia es necesario.
El brazo del paciente se debe posicionar y extenderse completamente para así pues asegurar una buena punción. Colocar el torniquete es el paso 6 a 4 pulgadas por encima del sitio de punción. Se debe seleccionar cuál es la vena adecuada en la parte distal de la extremidad superior. También se debe desinfectar el sitio donde se va a poner la aguja. Bueno, se procede a insertar el catéter con el bisel hacia arriba en un ángulo de 30 grados. Se verifica que la aguja de la vena esté, pues, el retorno de sangre para saber que sí se hizo, pues, el debido procedimiento. Posterior a ello, ya por último, procede a retirar el torniquete para, pues, así confirmar el acceso venoso. Se debe inmovilizar el catéter fijándolo con microporo para evitar que se mueva. Solo se debe conectar el catéter al equipo de venoclisis si es necesario. Por último, pues, vamos a tener en cuenta, pues, que se debe etiquetar la sangre, las muestras y registrarlas. Todo el procedimiento, pues en la historia clínica, pues por lo último. También, pues al final se desecha todo el material de residuos, cortopunzantes, para evitar cualquier accidente. También pues se debe tener en cuenta evitar cambiar el catéter y evitar realizar la punción 2 veces en el mismo sitio para evitar hematomas. Muchas gracias. Mi nombre es Cristian David Benavides, estudiante de Radiología de Máquinas Diagnósticas. El día de hoy voy a explicar las vías de administración de los medios de contraste, la función renal, la creatinina y la tasa de filtración glomerular. Primero miremos las vías de administración de medios de contraste. Las vías de administración de medios de contraste se utilizan para visualizar los órganos y tejidos. En ellos se utilizan varias formas que pueden ser la intravenosa, la oral o intraarterial. Esto se basa según el tipo de examen. Existen varias que son la oral, rectal, intravascular, vesical, percutánea y vaginal. La vía oral se utiliza para los estudios en el tracto digestivo como el esofagograma, tránsito intestinal y estudios de TAC abdominal. En ellos se utilizan los medios de contraste como bario o yodados diluidos. En la rectal se utilizan los estudios para el colon, el recto. En ellos se utiliza un enema opaco donde se introduce el contraste, que en este caso sería sulfato de bario yodado, por el recto, que permite detectar los pólipos, las obstrucciones y otras anomalías en las radiografías o TAC. En intravascular se utiliza los medios de contraste vía vena o arteria. En ellos se utilizan estudios como TAC, RM y angiografías. Así se mejora la visualización de los vasos de los órganos usando los yodados. En el caso del TAC, gadolíneo y RM para detectar patologías. En la vía vesical consiste en la administración de los medios de contraste de la vía de la vejiga. Se utiliza en este caso un catéter en el cual se introduce el medio de contraste, que puede ser el yodado, y en ello se puede visualizar mejor el tracto urinario y la vejiga. En la percutánea, en ella, como el nombre dice, ella se utiliza mediante los contrastes a través de la piel. En ella se puede utilizar una aguja, un catéter. Se utiliza en los estudios como con la angiografía percutánea para visualizar los conductos biliares. Y en la vaginal, la vía vaginal se utiliza en estudios como la histerosalpingografía, en donde se introduce el medio de contraste, que en este caso es el yodado, a través del cuello uterino. En ello se utiliza para evaluar el útero y las trompas de falopio. Ahora vamos a explicar la función renal, la creatinina y la tasa de filtración molecular. Primero, ¿qué es la función renal? En la función renal tenemos lo que es el aparato urinario, en el cual consiste de varios órganos, que son los riñones, la vejiga, y en ellos se utilizan los electrolitos para la presión arterial y producción de glóbulos rojos. En la creatinina es un producto de desecho que se utiliza en el metabolismo, en el cual se utiliza para eliminar sustancias malas para el cuerpo, en este caso que son los riñones. En la tasa de filtración glomerular mide la cantidad de sangre que pasa por los glomerulos, unidades de filtración de los riñones, que son cada minuto. Ahora voy a explicar los tipos de catéter y yelcos que se utilizan en los procedimientos de radiología. Primero que todo, definamos qué son los catéteres. Son utilizados para la administración de contraste, que son vía intravenoso en los estudios de tomografía computarizada y resonancia magnética. En ellos se basan de distintos colores, en los cuales, dependiendo el estudio que se haga, se utiliza el tipo de catéter. Entre ellos tenemos naranja, gris, verde, rosado, azul y amarillo. Los catéteres se diferencian en diferentes tintos. Tenemos el catéter venoso, que son los catéteres venosos centrales, los cuales se utilizan, insertan en las venas de gran calibre, en su subclavia, yugular y femoral. En ellos, indicados para administración de contrastes en las angiografías, fluorografías y estudios de alto flujo de
de contrastes. Los tipos más comunes de estos catéteres son catéter de línea central simple, catéter de Hickman y catéter de Saint-Gans. Catéteres arteriales que también se utilizan en la angiografía y estudios vasculares, los tipos más comunes que son los catéteres de Seldinger, el catéter Pigtail, los cuales están referenciados en estas imágenes. Catéter de drenaje que son utilizados en los procedimientos intervencionistas guiados por la radiología. Catéteres de drenaje pleural, que es el neumotórax que se utiliza. Catéter nefrostanía, que es por drenaje de la vía urinaria, y catéter de bilis, que se utiliza en la inserción del interno extremo en el caso de obstrucción biliar. Aquí tenemos las consideraciones importantes, que dependiendo del catéter que se utilice, se recurre al procedimiento de la vía de acceso y también se tiene que tener en cuenta las características del paciente en la radiología. Es crucial que los catéteres sean compatibles con los medios de contraste y resistentes a la presión de la inyección. Aquí tenemos las referencias bibliográficas. Muchas